La Torah, mis amigos, es la base para todo lo que el judío está mandado a creer. No los profetas ni los escritos, pero solo la Torah. En otras palabras, todo lo que usted hace en su vida diaria como judío no puede de ninguna manera contradecir o añadir algo éticamente o místicamente a lo que la Torah te ordena creer. Y ¿qué es lo que Dios te ordena creer? Fácil, las instrucciones de la Torah. Además, eso es lo que la palabra Torah significa, instrucciones. Y de pronto te estás preguntando, ¿cómo voy a saber qué es una instrucción cuando la veo? Fácil, porque se va a aparecer en forma de instrucción, sea en forma de harás o no harás. Es muy simple. Ahora, y de pronto te estás preguntando, ¿qué hay de las otras áreas de la Torá? Como los cuentos de los patriarcas o cualquier cosa que se puede entender esotéricamente. ¿Algo como esto puede estar mandándome algo a creer? Y, mis amigos, la respuesta es no. Y la razón que pasajes esotéricos o escondidos en la Torah no son aplicables para formar doctrina, o en otras palabras, lo que Dios demanda a alguien creer, es debido a la interpretación subjetiva que un pasaje como estos produce, que nunca podría servir como una fundación sólida y suficiente para formar doctrina o teología. Y además, el Todopoderoso dijo en Deuteronomio 29:29 que lo escondido es para Dios y solo las cosas reveladas, el Pashat, es para el hombre. Explicándonos que si él no está diciendo esto en Deuteronomio, él está afirmando que existe dentro de los 5 libros pasajes que no se pueden usar para construir doctrina. Así que, en otras palabras, solo se puede utilizar el Pashat, el simple significado de los mandamientos, para saber lo que el Todopoderoso espera de nosotros y para formar doctrina. Y también, de perspectiva doctrinal, cuando dice Torah, solo se refiere a las instrucciones de la Torah. En otras palabras, en las palabras harás o no harás, y no todos los cuentos dentro de los 5 libros. Y por favor, no me malinterpreten. La narrativa establece la plataforma para todo lo que vino después, pero solo son los 613 mitzvot, que son las instrucciones de Hashem para la humanidad, que es lo que se conoce como la Torah. Y de pronto también estás preguntando, ¿qué hay de los profetas o los escritos? ¿Se pueden usar para formar doctrina? ¿Y enseña el judaísmo que son libros de inspiración divina? Y la respuesta, mis amigos, es no. Los profetas y los escritos no son de inspiración divina en sí mismos, pero en realidad solo alcanzan su nivel de inspiración solo en la forma que confirman sus ideas y sus palabras con la Torah primero. Es porque el trabajo del profeta siempre fue hacer que el pueblo regrese a la observancia de la Torah y no hacer que ellos formen doctrinas sobre sus discursos esotéricos. Hasta el punto que vemos que los rabinos del Gran Sanhedrin debatieron qué libros incluir y qué libros dejar de fuera del canon judío, claramente basándose en este criterio. Que hasta dice la Gemara que casi no incluyeron los libros de Yehezkel, Kohelet o Shir Hashirim. En otras palabras, alguien no puede decir que yo creo en esta doctrina porque dijo esto este profeta, sin antes ver si esa idea surgió de la Torah primero. Porque el mandamiento es bien claro, que un profeta, y eso también incluye los profetas bíblicos, no le pueden añadir o quitar a los mandamientos de la Torah. En otras palabras, están limitados a trabajar dentro de los límites de los mandamientos en la Torah. Y otra cosa que es muy importante mencionar es la autenticidad escritural de los escritos, que de verdad nunca existió. En otras palabras, cuando hablamos de escribir un Sefer Torah, sabemos que los judíos estaban obligados de siempre copiar exactamente lo que existía en otros Sefer Torah, para no tener errores y cambiar el mensaje del creador. Pero amigos, sabemos que esta precaución nunca existió con los otros libros del canon, sea los profetas o los escritos. Y no es decir que los libros fuera de la Torah hablaban contra la Torah, pero solo que es importante tener en mente cuando estudiamos estos libros, estar cuidadosos, no formar ninguna idea que le añade o le quite a los mandamientos de la Torah. Porque otra vez, mis amigos, es la Torah que ha sido siempre nuestra base.
Y ahora, de pronto te estás preguntando, ¿qué hay de los rabinos y de dónde viene la autoridad de ellos? Bueno, amigos, usted debe entender que los rabinos en sí mismos no tienen ninguna autoridad fuera de la autoridad que el Todopoderoso le dio en la Torah misma. ¿Y de dónde viene esa autoridad? Bueno, cuando Hashem le dijo a Moisés que apunte a los 70 jueces que se encargarán de juzgar al pueblo. Y esta es la corte que se conoció como el Beit Din Hagadol o el Gran Sanedrín. Y fueron los arquitectos de la mayoría de las leyes ceremoniales que tenemos en el judaísmo hoy. Porque recuerda, todo tiene que venir de la Torah. Y otra cosa que debemos saber es que el Sanedrín únicamente podrían establecer leyes rituales para proteger las leyes éticas en la Torah. En otras palabras, porque la Torah escrita es tan poderosa moralmente que no puede haber ningún mandato ético que existe que no tiene su fundación en la Torah Shebektav primero, y cualquier intento de mejorar lo que ya existe en la Torah solo resultará corrompiendo la fuente. Y además, esta es la razón principal que creemos que estos 5 libros son de un autor divino. ¿Por qué? Porque fue el primer libro que desató la revolución ética mundial. Y amigos, agrupados dentro de los decretos del Sanedrín existe la parte de la ley oral que fue recibida en el monte Sinaí con la ley escrita, que se conoce como Halakha Moshe Sinai. Y ahora también, estas son las leyes que de nuevo no contienen preceptos éticos, sino solo leyes rituales y ceremoniales. Así que de acuerdo a la Torah y también el mismo código de ley judía, los preceptos del Sanedrín son los únicos mandamientos rabínicos que estamos mandados a seguir, y no las opiniones de los rabinos locales. Esto también incluye cualquier opinión de los Geonim, Rishonim o Achronim. Ahora, no es decir que no debemos hacerle casos a los sabios que vinieron después del Sanedrín, pero solo que no hay ninguna obligación que dice que les tienes que seguir sus palabras específicamente, y más si sus enseñanzas contradicen la Torah. Así que, amigos, ahora usted tiene las herramientas para entender lo que un judío tiene que creer, y otra vez, todo esto viene y está contenido en la Torah. Y ahora, para refrescar lo que aprendimos. Toda creencia doctrinal en el judaísmo siempre viene de la Torah. 2. Torah significa los mandamientos de la Torah y no las interpretaciones místicas de la narración. 3. Los profetas y los escritos solo son inspirados por el Creador solo en la medida que amplifican el mensaje que se encuentra en la Torah, y nada lo que ellos dirán pueden agregar o quitarle a los mandamientos de la Torah. Y 4. La ley rabínica solo son las palabras de Chazal o aquellos que sirvieron en el Sanedrín, y ellos fueron los únicos rabinos que Dios en la Torah nos mandó a seguir. Y dentro de la ley oral existe la porción que fue recibido por Moshe Rabbeinu con la ley escrita, que el Rambam lo limita como a 30 leyes y unas clarificaciones escriturales. Amigos, si nosotros nos mantenemos fieles a estas normas, será imposible caer en una secta o cualquier movimiento erróneo. Además, usando este estándar, usted puede destruir cualquier argumento cristiano. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando los cristianos tratan de enseñar lo que creen, nunca usan la Torah, pero solo las palabras esotéricas de los profetas. ¿Por qué? Porque las palabras de los profetas son más fáciles para torcer, pero los mandamientos de la Torah son incorruptibles. Y como dijimos, es lo único que requiere el Todopoderoso de nosotros. Entonces, cuando el cristiano empieza a aplicar sus doctrinas, sea la Virgen que da luz, o Dios volviéndose en hombre, o la salvación a través del aceptando la venida del Mesías, pregúntale a dónde aparece el mandamiento de creer eso en la Torah. Y si no existe, Dios no lo manda. Si ustedes quieren saber más sobre vivir una vida judío y el judaísmo en general, por favor visite hacerjudío.org. Gracias.